Diga, Dios les bendiga por en esta tarde estar aquí con la disposición de escuchar la palabra de Dios. Vamos a iniciar con nuestra lección del día de hoy, que se titula Un creyente se puede perder. Y si están viendo la presentación, mis hermanos, ¿sí aparece? Sí, ok. Bueno, aquí en la pantalla podemos ver pues a un hombre, ¿verdad? Y un niño, y por aquí pues hay dos caminos, ¿verdad? Pues sabemos que pues en la vida tenemos estas dos opciones, ¿verdad? El camino de vida y el camino de muerte, el camino de luz y el camino de oscuridad, el camino de la verdad o el camino de la mentira, el camino del bien y el camino del mal. Y pues ya está en nuestro libre albedrío escoger, ¿verdad?, hacia dónde vamos a ir. Vamos a continuar con la lección. No puedo. Me dijo que era aquí, no puedo. ¿Qué es? ¿Qué va a hacer? Moverle. Ya, sí. Bueno, mis hermanos, dice, esta lección se titula ¿Un creyente se puede perder? ¿Qué piensas? La pregunta, mis hermanos, aunque no es nueva, sí necesitamos, pues de manera personal, ¿verdad? Preguntarnos, ¿verdad? Si el creyente se puede perder. Pues naturalmente la salvación la recibimos por el amor, ¿verdad? El amor que Dios nos tiene. Y si eres una persona que ha recibido la salvación, pues deberíamos de cerciorarnos, ¿verdad? Hoy mismo de estar seguros, ¿verdad? De haber recibido esa salvación. Y si tienes el testimonio en tu corazón del Espíritu, el Espíritu de Dios en tu corazón de ser una persona salva, pues entonces esta lección nos va a ayudar a entender cómo evitar perdernos. Dice, las siguientes son verdades básicas en la palabra de Dios. Y en el inciso A podemos ver que nos dice, conserva la confianza, la fe. Y aquí tenemos el texto de Hebreos 10:35, según la Nueva Versión Internacional, que dice, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Es lo principal, mis hermanos, debemos de tener fe de que tenemos un Dios creador, un Dios que está de nuestro lado, que está a nuestro lado, que Él pues nos ha dado, ¿verdad?, esa salvación, pero nosotros tenemos que creer, ¿verdad? Porque como dice Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan, ¿sí? Si no creemos en que Dios existe, pues entonces, ¿de qué manera vamos a acercarnos a Él, verdad? Esta es la principal que debemos de tener, lo principal que debemos de tener, esa confianza, ¿verdad? Y esa certeza de que Dios es galardonador, como dice aquí, de los que le buscan. Dice, en medio de toda situación, conserva tu confianza. Cuando sientas que se acaba, une a ella tu paciencia para recibir lo que Dios te prometió. Hay un canto que dice, sé que ha sido muy difícil tener fe, que ha sido muy difícil creer en lo que no ves. Pues si ves, entonces ya no es fe.
sabemos que nuestro Dios se manifiesta, mis hermanos, por medio de su creación podemos ver que Él existe. Si tenemos esa confianza, podemos verlo a través de la naturaleza y por medio también de su palabra. Él se ha revelado al hombre y por medio de su Hijo Jesucristo, pues Él nos ha dado este regalo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante, permítame mis hermanos, es que me está tapando un poquito la... Mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Les pido una disculpa, mis hermanos, es que siempre el que me compartía la pantalla era Kevin y ahorita se fue a una reunión de jóvenes en La Libertad. Entonces, por eso estoy batallando un poquito, pero bueno. Entonces, nosotros no hemos hecho nada, mis hermanos, para recibir este hermoso regalo. Es un regalo que Dios nos da por su amor, por su gracia infinita. Es que hemos recibido este hermoso regalo. Y tenemos que conservar la confianza y la fe para pues poder permanecer, ¿verdad? En este camino para evitar, como decíamos en el inicio, para evitar perdernos. Dice el siguiente punto. Ten un temor santo. Quien teme al Señor, dice Proverbios 8:13, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. El temor de Dios es un temor que limpia. Mientras que los otros temores son amenazantes y destructivos, el temor de Dios es para vida. No es un tener miedo, sino es una reverencia de saber quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿verdad? De que aún siendo tan pequeños, Él está pues viendo, ¿verdad? Viendo cómo nos comportamos, si le obedecemos o no le obedecemos, o si como dice aquí, ¿verdad? Si sabemos que Él aborrece la mala conducta, el lenguaje perverso, la arrogancia, pues evitar, ¿verdad? Hacer todas esas cosas que a Dios le desagradan. ¿Por qué? Porque tenemos ese santo temor a Dios. Dice el inciso C, no descuides tu vida espiritual. La salvación es el regalo más grande que recibirás en tu vida. Por tanto, debes ponerle mucho interés y dedicación para preservarla, la salvación. Y dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos invita nuevamente a tener ese temor para ocuparnos en la salvación. Aquí dice él que pues no solamente porque yo los estoy viendo, ¿verdad? Sino porque estamos conscientes, ¿verdad? Ya lo vimos en la lección pasada, de que Dios está viéndonos, Dios nos está observando, que Él es omnipresente y Él ve, ¿verdad? Y Él observa todo. Entonces debemos con temor y temblor ocuparnos de nuestra salvación, no descuidar, como dice aquí, nuestra vida espiritual. Y luego dice Primera de Timoteo 4:15-16, haz todo esto y dedica tiempo a ello para que todos vean que cada día eres mejor.
Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchen. Aquí podemos ver cómo Pablo, ¿verdad?, le aconsejaba a Timoteo. Timoteo era un joven y pues Pablo era su pastor, su mentor. Y pues Pablo le aconseja, ¿verdad?, de que tenga cuidado con lo que hace, ¿verdad?, de que cuide su testimonio, ¿verdad?, porque dice que pues mediante su testimonio pues la gente también va a ver y va a escuchar, ¿verdad?, lo que él dice, y mediante esto dice que no solamente te vas a salvar a ti mismo, dice, sino vas a salvar a los que te escuchen. Entonces también es algo muy importante en ese aspecto de nuestra vida espiritual, nuestro testimonio, ¿verdad? El tener esa comunión con Dios por medio de la oración, por medio de leer su palabra, pero también de aplicar en nuestra vida diaria todo lo que hemos aprendido. Dice el inciso de persevera. No te intimides por la oposición exterior ni por el desaliento interior. No seas derrotado por tus dudas ni por los argumentos de otros. Adhiérete a tu Señor como a un salvavidas en medio del mar y no te sueltes de él. Y aquí nos da la cita de Mateo 10:22, que dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que perseverar en este camino. Aquí nuestro Señor Jesucristo enseña, ¿verdad?, que vamos a ser aborrecidos por las personas. ¿Por qué? Pues porque las personas hacen lo malo, ¿verdad? A lo malo le llaman bueno y a lo bueno pues le llaman malo, y pues no les agrada, no les parece, se burlan, ¿verdad?, de quienes tienen ese deseo de agradar a Dios. Pero aquí dice que nosotros debemos de perseverar hasta el fin, aun y cuando en ocasiones no solamente las demás personas nos desalienten, sino que a veces también nosotros mismos nos llega en ocasiones, pues a causa de las tormentas, de las dificultades, ¿verdad? Llegan a nuestra vida dudas, pero nosotros tenemos que seguir perseverando hasta el fin para poder ser salvos. Dice el inciso E, no retrocedas. Dios no te llevó a la tierra prometida para que regreses a Egipto. El retroceder es señal de cobardía. Tú no eres de los que retroceden, sino de los que perseveran. Y aquí nos pone el texto que dice Hebreos 10, 38 al 39 en la traducción lenguaje actual. Los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Así es, mis hermanos. Dice aquí que pues que no debemos retroceder, ¿verdad? Si hemos comenzado y hemos emprendido, ¿verdad?, este camino de vida, este camino de verdad, este camino que nos lleva a la vida eterna, bueno, entonces debemos de permanecer firmes, porque dice que a Dios no le agrada, dice, eso no agrada a mi alma, y si alguno retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, eso que a Dios no le agrada, pues debemos evitarlo, ¿verdad? Volver atrás. Tenemos que mirar hacia adelante y estar confiados y perseverar, ¿verdad? Porque aquí dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino que perseveramos, y dice que aquí que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que tener también siempre en consideración,
que no debemos voltear atrás, ¿verdad? Dice la palabra que el que pone la mano en el arado y voltea atrás no es digno, ¿verdad? Tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que confiar en Dios que a pesar de las circunstancias o no sé, la situación que estemos atravesando, porque pues cada familia pasamos por momentos y por situaciones diferentes, pero en todo momento debemos perseverar y no retroceder. Dice, por último, el inciso F. Nunca te avergüences de Jesucristo. Y aquí nos da un texto. Déjenme leerlo, mis hermanos. Dice así. Lucas 9, 24 al 26 en la Nueva Traducción Viviente. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Amén. Así es. Aquí en este texto, pues nos habla muy claramente, ¿verdad? Nosotros tenemos que mostrar nuestra identidad. Si hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos pues de la gente, ¿verdad? Debe saber, debe conocer que somos hijos de Dios, que somos cristianos, ¿verdad? No debemos de ser cristianos en secreto, ¿verdad? Que nadie sabe, que nadie se entere, porque aquí dice, ¿verdad? Que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, si nosotros nos avergonzamos de Él, si tenemos en más estima lo que las personas piensen o lo que las personas digan, bueno, entonces dice que nuestro Señor Jesucristo se va a avergonzar de nosotros cuando Él venga en la gloria del Padre y con los ángeles, ¿verdad? Él ahí pues nos va a decir, ¿verdad? Que no nos conoce. Pues además, como dice el texto, de qué nos sirve ganar el mundo entero, ¿verdad? Si perdemos nuestra salvación, si perdemos nuestra alma. Yo creo que pues es algo que pues que no tiene, ¿verdad? No tiene sentido el dejarlo más, por lo menos, ¿verdad? El dejar esa vida eterna que Dios nos ha prometido. Dice, si eres hijo de Dios, identifícate como tal a través del testimonio de tu vida y tus palabras. No calles tu identidad. Manifiesta que conoces a Jesús para que cuando sea el momento, Él también manifieste que te conoce. Qué hermoso será, mis hermanos, en aquel día, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo nos diga, ¿verdad? Venid benditos de mi Padre, porque no nos avergonzamos de su palabra, sino que la llevamos a las personas, ¿verdad? Así como le decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? De que todo lo que él hacía su testimonio, pues que era muy importante, ¿verdad? Para que las personas también fueran salvas. Y dice el último, dice el inciso G, humíllate ante Dios. Y dice el Salmo 51:17 en la traducción lenguaje actual. Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Así es. Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. No va a despreciar a quien le reconoce, ¿verdad? Quien se presenta delante de él reconociendo que lo necesita, ¿verdad? Reconociendo que pues sin él no somos nada, que necesitamos su dirección, que necesitamos su guía, ¿verdad? Necesitamos esa sabiduría que solamente procede de Él para poder llevar esa vida, ¿verdad? Que a Él le agrada. Esto es lo que pues nos pide, ¿verdad? Principalmente nuestro Dios, porque pues el ser humano por naturaleza es orgulloso.
es orgulloso y pues piensa que todo lo que tiene lo ha obtenido pues por sus propios méritos, ¿verdad? O por su esfuerzo, pero la realidad es que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha querido prestar y porque Él nos ha encomendado una mayordomía de lo que Él nos ha prestado, ¿verdad? Que hagamos de lo que Él nos ha dado, que lo compartamos, ¿verdad? Ya sea material o espiritual, compartir todo lo que nuestro Dios nos ha dado, reconociendo con humildad que pues todo procede de Él y por tanto pues a Él, ¿verdad? Se lo debemos y para Él siempre sea la gloria. Dice la conclusión, mis hermanos. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Toma en cuenta los principios de Dios en tu vida y la salvación será una realidad permanente en ti. Así es, mis hermanos, esta salvación, este regalo que nuestro Dios nos ha dado, pues es algo que tenemos que cuidar, es algo que tenemos que valorar y es algo que tenemos que disfrutar, ¿verdad? Este regalo que Dios nos ha dado y pues qué mejor manera de disfrutarlo que obedeciendo a los mandatos y obedeciendo a la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a recibir a nuestro hermano pastor para que nos despida.